Mi nombre es Fabiola Vargas, soy del grupo 6. Me tocó exponer los contratos de seguros internacional de la página 503 a las 543. Y bueno, como hemos leído y hemos analizado, el derecho internacional es muy importante por las relaciones entre dos o más países que tenemos y podemos su contenido, el alcance, las negociaciones que hacemos nos ayudan a relacionarnos tanto de manera individual por los tratados que tenemos y los convenios y también de manera jurídica o colectiva, ¿no? Nuestra legislación boliviana sobre los contratos se suscriben por medio del Código Civil, Código de Comercio y los tratados de Montevideo, y el Código Bustamante. Con relación a las pólizas de transporte, los contratos de transporte marítimo terrestre, ya Bustamante habla de que son contratos de adhesión, ya, y se rige por la ley del lugar donde le ofrecen o emiten el contrato de seguro. Esto nació en la cuarta convención que se hizo, celebrada en Montevideo en 1989, donde se habló y Bolivia estuvo incluida sobre el tema de los transportes, quién está a cargo de la mercadería, quién desde inicio hasta final, quién se hace cargo. Prácticamente la carga es para el transportista. Entonces, para eso ya nace el documento, el documento contrato de seguro, ¿no? Pero el transportista también tiene que saber de que él tiene que tener un documento, o se le llama factura comercial o invoice, o un documento probatorio de cómo está saliendo la mercadería y cómo está ingresando o cómo le está entregando al comprador, cómo está saliendo el vendedor y cómo le está entregando al comprador, ¿no? Entonces hay diferentes clases de modalidades relacionadas al tema de estos documentos que se llama factura comercial o invoice. El Código de Comercio, los más conocidos, de acuerdo al Código de Comercio, es el valor FOB y el valor CIF. El valor FOB es que no cubre el seguro y te lo dejan en puerto, dice clarito. Significa franco a bordo en puerto de carga convenida. El vendedor tiene el compromiso de entregar la mercadería a bordo del buque ya nombrado por el vendedor en el puerto del embarque convenido. Entonces, por ejemplo, lo dejan en Arica, Chile, y de Arica, Chile ya el comprador es el responsable de su mercadería. El valor CIF significa seguro, costo, seguro y flete. Este ingresa ya el seguro y tiene vigencia hasta el destino, hasta el lugar donde la factura comercial diga, desde China hasta Santa Cruz, Bolivia. Entonces tiene cobertura, eso se llama valor CIF. Son abreviatura como Cost, Insurance and Free. Está en inglés, ¿no? Entonces, eso es lo que dice. Ahora, ¿en qué consiste un contrato de seguro? El Código de Comercio, el artículo 979, habla que un contrato de seguro es que el asegurador, la compañía, se obliga a indemnizar en caso de un daño o un suceso imprevisto por la prestación convenida al producirse una eventualidad prevista, y el asegurado obviamente tiene que pagar que se llama la prima para que se active ese contrato de seguro. Prácticamente ahorita tenemos dos modalidades de contrato: uno todo riesgo, que cubre todo en caso de hurtos, robo, daños, lluvia, y otro LAP, que cuando el medio transportador tiene algún siniestro, cubre, ya, pero si el medio transportador se vuelca, por ejemplo el barco se vuelca, cubre, y es mucho más barato, ¿no? Entonces, también otro contrato que es muy importante y es bien conocido y
lo trabajan mucho los transportistas, la póliza o contrato de seguro de transporte que se llama carretero en viaje internacional, que es un convenio que se le llama Mercosur, que está Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, dentro de este contrato que solamente se le dan a los transportistas de que llevan combustible, ¿no? Esos son los contratos. En el informe que le hemos mandado, en el informe que he realizado, están las características de un contrato que tiene que ser consensual, bilateral, de tracto sucesivo, ¿no? Y el espíritu del contrato de seguro, ¿no? También en mi parte hablaba de los contratos mercantiles, que es un documento que favorece en gran medida al comercio internacional y se puede puede ser contratos de apertura de crédito, de anticipo, de descuento, del contrato de cuentas corrientes, ¿no? Ese es el contrato bancario, ¿no? Y hay uno que la verdad que fue el que más me llamó la atención, son estos contratos joint venture, que es cuando dos o más empresas se unen ya para entrar a una licitación o para ganarse un servicio, ¿no? Entonces ellos se asocian, ya se asocian teniendo una estrategia, ya una alianza comercial basada en la cooperación entre los dos o más empresas, ¿no? ya sea para inversiones, operaciones conjuntas o complementarias. Entonces lo que ellos hacen es trabajar en ese proyecto y con las características que tienen que ser dos o más empresas, también deben compartir los recursos y fallos y errores por partes iguales, conservar su independencia, porque solamente ellos se fusionan o se asocian para ese objetivo y fin, ¿no? Y ellos siguen manteniendo su sociedad, y este es un tipo de sociedad contractual, ¿no? Ese fue el que más me gustó. Y las clases de proyecto, por ejemplo, las clases de joint venture es una de proyectos, por ejemplo, poseen la finalidad de desarrollar un proyecto con la limitación del tiempo, terminan y se desasocian, ¿no? Cada uno va por su lado. También el tema de inversión, que su objetivo está enfocado en crear una empresa dilatada en un tiempo que es necesario para desarrollar una serie de actividades determinadas. Y ahí se puede disolver ya la sociedad. Y el otro que me gustó también fue el de alianza estratégica, que aquí no es necesario el aporte capital, pues lo que suman son los recursos de cada empresa y estos recursos se colocan a disposición de los contratantes, ¿no? Entonces, prácticamente esto se da en las asociaciones accidentales, en las asociaciones que quieren ganarse una licitación y no tienen la capacidad de patrimonio para cumplir con ese contrato cuando son empresas del gobierno. Entonces, ¿qué hacen? Se fusionan, se asocian, son asociaciones accidentales con ese fin y se dividen en porcentaje los gastos, los ingresos y todo lo que está relacionado a ese fin. Esa es mi parte hasta la 543 de la página que me tocó exponer.